¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo, una nueva edición Apruebo o Rechazo, 43 estaciones de Bio Bio La Radio que se conectan, además de todas las plataformas de Bio Bio La Radio, para que usted escuche dos posiciones sobre un punto determinado que está en esta propuesta constitucional que usted, nosotros, todos tendremos que elegir el próximo 4 de septiembre. Daniela Ruiz Tagle, ¿de qué se trata el programa de hoy? Plurinacionalidad, Néstor Auditor, es un tema que se instaló desde el primer día en la Convención Constitucional y que tiene múltiples interpretaciones que por supuesto vamos a conocer durante este capítulo de Apruebo o Rechazo, el pluralismo jurídico, que es un tema no menor y que también tiene interpretaciones, ¿no es cierto?, más de un sistema de justicia en nuestro país. Y otro de los aspectos que vamos a conversar durante esta jornada, Néstor Auditores, tiene relación con un aspecto que se abordó en la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional y que tiene relación con la restitución de tierras. Hay ex convencionales constituyentes que son de los escaños reservados que decían que incluso este era un camino para solucionar el conflicto que se vive en la región de la Araucanía. Conflicto que pese a esta propuesta constitucional continúa, como hemos estado informando día a día desde la 9ª región y la provincia de Arauco. Ya en minutos, Tomás Mochati, 4 invitados, 2 posiciones sobre la mesa. Los temas comienzan ahora. En Bio Bio conectamos las 43 estaciones a lo largo del país para entregarles los detalles de la propuesta de nueva constitución, con panelistas e invitados de todos los sectores políticos. ¿Qué se votará? ¿Qué está en juego? En la radio, ¿apruebo o rechazo? Debate en Bio Bio. Vamos a conversar de un tema que cruza toda la Constitución y además es un tema absolutamente nuevo, la plurinacionalidad. Si se lee el preámbulo de la Constitución, se dice nosotras y nosotros, el pueblo de Chile conformado por diversas naciones. Nos otorgamos libremente esta Constitución, etc. El artículo 1, Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. El artículo... Y puedo seguir leyendo. El artículo 5, Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones. El tema de la plurinacionalidad es un tema que cruza toda la Constitución y un tema nuevo. Estamos muy contentos de tener con nosotros a Salvador Millaleo, es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, doctor en Sociología, doctor Philips Doctor en la Universidad de Bielefeld de Alemania. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Fernando Pairicán, licenciado en Historia, magíster en Historia de América y doctorado en Historia por la Universidad de Santiago de Chile, postdoctorante del Centro de Estudios Interculturales Indígenas de la Universidad Católica de nuestro país, historiador. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Ruggero Coche, abogado, profesor universitario, militante de Renovación Nacional, integró la Convención Constitucional en representación del 6º Distrito de la región de Valparaíso. ¿Qué tal? Gracias. Hola, Tomás. Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudios de la Sociedad y es abogado y magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Católica, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica y magíster en Estudios Políticos de la Universidad de los Andes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Tomás. Y voy a poner un tema, el primer tema, que es básicamente si es bueno o no tener un Estado plurinacional, el concepto de plurinacionalidad en una Constitución. Las reglas acá son que yo pongo temas, ustedes conversan, se pueden interrumpir, pueden precisar, así que dejo el tema sobre la mesa. ¿Es bueno o no es bueno que Chile sea un Estado plurinacional? Les cedo la palabra. Bueno, cuando se impulsa la plurinacionalidad por los pueblos indígenas, aquí el deseo es precisamente obtener un modo de vida común donde la adscripción, digamos, la forma en que se ha diseñado el Estado de Chile es una forma de exclusión respecto a los pueblos indígenas. Esto es, digamos, es lo que se llama en el derecho constitucional comparado la asimilación constitucional. Pensar que un Estado constitucional solo se puede basar establemente en una sola nación que se construye de manera artificial, que niega en este caso el aporte y la presencia de los pueblos indígenas. La idea de construir una república plurinacional es precisamente ser capaces de construir una forma de vida común sin negaciones, sin invisibilizaciones y que precisamente conjure todos los problemas, permite establecer bases de resolución de los problemas que esa negación ha causado y avanzar mejorando nuestra forma de vida común. A ver, yo distinguiría... ¿Por qué suspira? Claramente tenemos algunas diferencias de opinión con Salvador. Yo distinguiría dos cosas. Por un lado,
una discusión, y a mi entender una confusión conceptual, ¿cierto?, entre los términos que aquí están involucrados, pueblo, nación. Hay una discusión de índole teórica que yo creo que tiene cierta implicancia, pero me parece que lo principal aquí es otra cosa, y tiene que ver con otra confusión, que consiste en asumir que porque Chile tiene una deuda histórica con sus pueblos originarios, cosa que a mí me parece indudable, asumir que por ese hecho la solución más idónea frente a ese problema era una determinada propuesta que tiene una raíz básicamente en Bolivia y Ecuador y que es muy ajena a nuestra idiosincrasia. Digamos, ¿por qué la manera concreta de saldar esa deuda histórica iba a ser una plurinacionalidad que se traduce en autonomías territoriales, restitución de tierras, un pluralismo jurídico sin límites establecidos en el texto constitucional, una libertad de enseñanza reforzada, una cuestión muy singular? O sea, yo creo que aquí nosotros tenemos que ser capaces de distinguir el diagnóstico de la propuesta. Y yo creo que frente a un diagnóstico real, cuál es que Chile tiene una deuda histórica ante su pueblo originario, la propuesta no ha hecho mucho sentido a nivel de la población en general, no ha hecho sentido a nivel de la población mapuche, basta recordar la encuesta conocida la semana pasada del Centro de Estudios Públicos, y creo que puede más bien agravar nuestros conflictos que ayudarnos a solucionarlos. ¿Qué pasa con esa encuesta? Porque seguramente mucha gente no la conoce. ¿Qué pasa con la encuesta del Centro de Estudios Públicos? Para complementar un poco lo que dice Claudio, yo estoy de acuerdo en que hay un diagnóstico que es real, del cual hay que hacerse cargo, y a mí me parece que la propuesta que nace de la Convención Constitucional es excesiva. Se pasa a varios pueblos de lo que podríamos y debiéramos hacer quizás como país. Y justamente la encuesta CEP de hace algunos días atrás refleja que no solo la propuesta es excesiva, es poco representativa y está absolutamente desconectada de lo que sienten las propias personas chilenas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas. La encuesta CEP dice que un 78% de la población mapuche encuestada no está de acuerdo con un Estado plurinacional. Son cifras que son indiscutibles. El 30% prefiere un Estado multicultural, el 48% un Estado-nación donde convivan las personas sin distinción de culturas o naciones. Entonces yo creo que a la larga también hay un problema político de sobrerepresentación de una agenda que es más bien ideológica y que no responde a los reales intereses y sentir de las personas que pertenecen a pueblos indígenas. Fernando Paireján. Yo diría que en todo cambio histórico normalmente las transformaciones no tienden a ser muy populares, ¿no? Pusiera la historia en 1818 y hablemos de la independencia o la continuidad de la corona española y se hubiera hecho un plebiscito, probablemente hubiera ganado la corona española, ¿no? La pregunta es si no porque ese cambio histórico quiere decir que no haya tenido la posibilidad política de desarrollarse, que es lo que se va a construir a partir del siglo XIX con distintas constituciones o ensayos constitucionales, como lo llama Alfredo Jocelyn Holt, que fueron muy violentas, fueron conflictos de violencia en sus constituciones, de guerras civiles de parte de la oligarquía chilena, que no se logra consagrar tal vez hasta 1925, ¿no? Por lo tanto, me parece que la encuesta dan aspectos, por supuesto, de una verdad, pero eso no quiere decir que históricamente o políticamente no sean necesarias las transformaciones para poder encauzar un conflicto, y a veces los conflictos no son populares, pues en efecto. Entonces la clase política tal vez debe reflexionar sobre el futuro de Chile en los próximos 50 o 100 años y no tratar de quedar en una visión cortoplacista, que yo creo que es lo que genera el conflicto en Chile. Y cierro nomás señalando que, como bien lo plantea los artículos de la Constitución, es reconocer la diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, ¿no? Que es de un territorio único, indivisible, ¿no? Y que el reconocimiento de los pueblos y naciones indígenas preexistentes, como los mapuches aymaras, dentro de la unidad del Estado, ¿no? Y que se reconoce la coexistencia de diversos pueblos. En países liberales se habla de primeras naciones. Acá en América Latina, por supuesto, los pueblos originarios tomaron la consideración de plantear un Estado plurinacional, que es la propuesta que llega los pueblos originarios a partir del 18 de octubre en esta crisis que los tenía divididos muy profundamente, ¿no? A mí me parece, perdón, muy breve, a mí me parece que la analogía que intenta formular Fernando no es muy feliz, no es muy afortunada por dos motivos. El primero es porque una de las cuestiones que está en juego, una de las imágenes que se ha transmitido con la bandera, con la cuestión de la plurinacionalidad, es si está en riesgo o no la unidad del Estado chileno. Entonces, que uno de los motivos que, aunque seamos analógico por comparación, se utilice para defenderlo, sea un cuadro independentista, creo que nos ayuda mucho a calmar los ánimos. Y en segundo lugar, creo que tampoco es muy feliz el argumento porque
estamos en democracia. Fue una de las cosas que más se dijo siempre, ¿cierto? Que este es un proceso constituyente inédito porque nace en democracia. Bueno, si nace en democracia, no solamente es un atributo, sino que de ese atributo se siguen ciertos deberes. Y uno de esos deberes es ser representativo de las grandes mayorías. Nos muestra la historia del siglo XX que los cambios constitucionales en contextos democráticos, para ser estables en el tiempo, para perdurar, requieren una conexión con el sentir mayoritario. Entonces creo que lo que dice Fernando va un poco en contradicción con lo que hoy día se espera, y creo que eso, ayuda a entender por qué este proceso constituyente está en el momento que está más allá de la cuestión indígena, y es porque justamente no ha logrado conectar con las grandes mayorías ciudadanas. Pero hay dos cosas que precisar. O sea, primero, este es un proceso constituyente que nace de una elección libre de convencionales, donde no solo los convencionales indígenas fueron los que impulsaron la plurinacionalidad, sino son los otros convencionales logrando más allá de los 2/3 que se requería en la convención. Y luego esta idea de que es un invento boliviano, esto muestra un gran desconocimiento de cuál es la historia del derecho constitucional comparado. La plurinacionalidad no nace en Bolivia, esto es simplemente una adaptación de un concepto mucho más antiguo que se formuló al mismo tiempo que nace la idea de Estado-Nación en Europa, porque el Estado con una nación solo calza en muy pocas partes del mundo. Es una historia global donde hay diversas rutas. Una ruta es Canadá, otra ruta es Colombia, otra ruta es España, con diversas configuraciones. Y esta es la oportunidad de tener una plurinacionalidad en sentido chileno, una ruta chilena. Esto no es una copia de Bolivia ni de Ecuador. Pero como cláusula específica no existe en otro país que no sea Bolivia y Ecuador. Como cláusula específica de plurinacionalidad. Existen. Como cláusula, como en la Constitución. O sea, ¿en la Constitución? En términos explícitos no, pero el concepto de plurinacionalidad es en todas partes el mismo. Autonomía, representación de derechos colectivos. Allí donde exista un Estado con eso, estamos hablando de un Estado plurinacional. Pero yo no quiero dejar pasar el punto, porque más allá de estar muy de acuerdo con lo que dice Claudio, de que la analogía histórica me parece mala, porque justamente la guerra de independencia busca una democracia, una república, donde no la había. Hoy día tenemos que apegarnos a la regla de las mayorías y tiene que haber esa representación. Pero a mí me parece que la gran diferencia con los países anglosajones, por ejemplo, que tienen un reconocimiento de los pueblos indígenas mucho más avanzado que el nuestro, eso no cabe duda, es que nace de abajo hacia arriba. Hay una expresión cultural que es real, que está ahí, que se ha mantenido a lo largo de la historia, y para qué decir en Europa. O sea, países como España, o sea, efectivamente el País Vasco era un reino, tenía un príncipe, era una verdadera nación, con un gobierno, con un Estado. En cambio, los pueblos indígenas en Chile no lo eran. Y muchos historiadores consideran que esto es una ficción histórica, hablar de naciones. Salvo quizá el imperio inca, que uno ve alguna forma de verdadera autoridad política con instituciones. Yo no lo veo en la historia nacional, y no soy historiador, pero entonces si es que ustedes lo ven, pero pongamos entonces cuáles son las instituciones. Nadie las conoce y han caído en total desuso. Entonces yo lo que veo acá es que hay un proceso de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, y que se busca imponer desde la Constitución un Estado plurinacional que choca con la realidad chilena. Yo no escucho ninguna explicación de lo que han dado, solo dan como comentarios, titulares de Twitter, pero todavía no escucho una profundización sobre los temas. La pregunta, por ejemplo, lo que pasa es que la carga de la prueba la tienen ustedes. Ustedes quieren establecer un Estado plurinacional. La pregunta, por ejemplo, de cuáles son las costumbres del pueblo mapuche que se van a administrar por la nueva justicia. Nadie la responde. Y para qué decir en otros pueblos, pero concentrémonos en el pueblo mapuche. Está en el convenio 169 de la OIT. Pero ¿cuáles son esas costumbres, Fernando? Tú que eres historiador. A ver, creo que uno de los temas, el gran desconocimiento que tienen las élites, y no solo las de derecha, digamos, pero está por el rechazo. Estamos con un historiador acá. Bueno, precisamente eso, el desconocimiento alimenta una serie de miedos que son amplificados por ciertos sectores que están interesados en eso. Las costumbres de los pueblos indígenas en general van a generar sistemas donde lo principal es la justicia restauradora, no la alienación de los sujetos de sus comunidades producto de ciertas ofensas o de ciertos desequilibrios, sino la restauración de los equilibrios con medidas que son menos invasivas, que son menos excluyentes que lo que es la justicia estatal, y que tienen su valor en ese ámbito, en el ámbito intracomunitario. O sea, hay que definir con claridad, y en eso yo estoy bien de acuerdo, el alcance de la jurisdicción indígena. La jurisdicción indígena es funcional precisamente para resolver conflictos dentro de las comunidades y no más allá de eso. Vamos a hablar de justicia indígena. Quiero no dejar pasar un punto, lo podemos tratar en 2 minutos, el tema de la plurinacionalidad y el Chile unitario, porque se dice claramente en la Constitución, Chile es unitario, o sea, eso está ahí. Sin embargo, hay otros que sostienen
que el hecho de que haya un país plurinacional significa que hay un grupo de personas que teniendo una historia común, teniendo una cultura común, y que quieren tener un futuro común, quieren tener un futuro distinto a la otra nación, porque la nación tiene mucho que ver con el futuro. Y desde ese punto de vista, y en virtud de la autodeterminación, no sería posible negarle, desde el punto de vista de la autodeterminación de los pueblos, que finalmente se autogobiernen y sean un Estado independiente como lógica consecuencia, porque si no, los Estados no existirían. Pero sin embargo Chile es unitario. Dice ahí la Constitución, podría haber en el futuro una colisión de este tipo y una colisión además legítima, no ilegítima, desde el punto de vista de los principios. A ver, a mí me parece que acá hay pongo esto sobre la mesa, ¿no? Perfecto. O sea, perdón, y me pregunto por los Rapa Nui, por ejemplo. Sí, ¿no? Así claramente. A mí me parece que acá, en este tema, o en este ángulo, respecto al tema que nos convoca, el ángulo que propone Tomás, hay una serie de confusiones o discusiones no resueltas que están latentes, ¿cierto? Por un lado, la cuestión de si es cierto o no que los distintos pueblos indígenas que coexisten en Chile están en el mismo nivel a efectos de la pregunta que tú planteas. Y a mí me parece evidente que no. Me parece evidente que desde el punto de vista de los conflictos latentes, de la proporción de población existente, en fin, no es lo mismo hablar de, por citar el artículo 5, los quechua, los coya, los mapuches, los aymaras, están en situación distinta. Aquí se analogan de un modo bien discutible. Y después creo que, como ha explicado muy bien en distintos medios de comunicación Alfredo Yoñán, a quien nadie tildaría de derechista o conservador, aquí tenemos una confusión muy grande sobre si existen o no, en el caso chileno, hoy día distintas naciones, o si no se trata más bien de distintos pueblos que anteceden a la nación existente y que ha dado vía a nuestra trayectoria histórica como país y particularmente en la vía republicana. Y yo todavía no logro entender, así como Fernando decía, no escucho los argumentos, ¿cuál sería el argumento que permite afirmar que estos pueblos que se reconocen en el artículo quinto del texto que se propone, forman realmente naciones distintas entre sí y naciones distintas a la chilena? A mí me parece que lo que estuvo de fondo en la convención es lo que alguna vez explicitó Jaime Baza, cuando dijo que aquí el propósito de la plurinacionalidad es abandonar la idea de un Chile mestizo. Y a mí me parece que es todo lo contrario, que Chile es un país que se nutre de una nación mestiza en la cual todos probablemente, la inmensa mayoría, tenemos sangre mapuche en nuestras venas, y eso no hay por qué abandonarlo. Y desde ahí hay que construir un proyecto nacional unitario, digamos. Pero aquí lo que se propone es más bien algo distinto, donde reina la confusión, la duda, la ambigüedad. Sí, ahí la verdad que, digamos, el proponer que la idea de reconocer la nación se deriva de ella, digamos, necesariamente un ímpetu de independencia es confundir muchos conceptos. De partida es muy clara la división en el derecho internacional entre la fase interna y la externa en la autodeterminación. La plurinacionalidad tiene que ver con un pacto interno dentro del Estado por el cual la soberanía hacia el interior se comparte y hacia el exterior hay una unidad, y la unidad está precisamente por ese concepto que es hermano de la plurinacionalidad, hermanos gemelos en el cual no puede existir, que es la interculturalidad. La idea que propone la Convención precisamente en el artículo 11 es generar un diálogo intercultural, y ese diálogo intercultural es lo que va a generar un destino común. No es que cada nación, por tener internamente, dentro de sus instituciones, lo que define el carácter de nación por lo demás no es simplemente una identidad cultural, sino es la persistencia de instituciones políticas que sean distintas y paralelas al Estado, y que sin embargo, como están dentro de un Estado y quieren seguir estando dentro de un Estado, permanecen todos en un destino común, y ese destino común se define por compartir instituciones. Por eso es que la plurinacionalidad se desarrolla con escaños reservados, por eso se desarrolla con autonomías territoriales indígenas y con los sistemas de justicia, que los que nos van a asegurar, junto con los derechos colectivos ahí, que compartamos una vida común. Pero ¿cuáles son las instituciones políticas paralelas que existen entre los quechua, los coyas, los diaguitas, los mapuches, etcétera, que justifican este nivel de división? Cada uno de esos pueblos, y sobre todo el pueblo mapuche, el que conozco más por pertenecer a él, tenemos instituciones propias. ¿Quién puede negar que aquí existen loncos o no existen loncos? No existen jefaturas de comunidad, no existen los ULAM, los consejos de comunidad, eso no vive, ya desapareció. Ustedes afirmarían que eso ya no existe, que es un invento de nosotros o desde arriba. ¿Esas instituciones desaparecieron o se extinguieron? Oye, para contestar la pregunta de Tomás, yo creo que efectivamente este tipo de cláusulas ayudan a que haya cierta tranquilidad. Por lo demás, ya está. ¿Cuál es cláusula? La cláusula de que Chile es un Estado unitario, de que se prohíbe cualquier forma de separatismo.
Eso ya está en el convenio 169, está en la Declaración de Naciones Unidas y me parece bien que quede por escrito. El problema acá es que la discusión ya no es solo jurídica, es política. Y aquí hay dos aspectos que quisiera mostrar cómo hoy día sí hay razones para estar intranquilos. Uno es este lenguaje que sabemos que impregnó toda la discusión de la Convención Constitucional de la descolonización. Cualquiera sabe que la descolonización fue precisamente el proceso que vivimos en América a propósito de las guerras de independencia. Eso fue descolonización. El proceso de descolonización en África llega después. ¿Y en qué termina? Con nuevos estados. ¿Ah? Eso es descolonización. ¿Ah? Y a nivel del derecho internacional, descolonización y el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos en un proceso descolonizador lleva a nuevos estados. Entonces, primera cosa. Y lo segundo, la violencia política. Y una cuestión que es innegable, y es que en la Convención Constitucional perdimos la oportunidad, y quienes perdieron la oportunidad eran los representantes de escaños reservados, de hacer llamados a la paz. Y en la medida en que no se hacen esos llamados a la paz, en que no se condena firmemente la violencia como método de acción política, bueno, tenemos un problema abierto que ninguna cláusula que esté en un papel la va a poder aplacar. Yo en la Convención escuché otro tipo de lenguaje, del sector de ustedes principalmente. Teresa Marinovich se refería de una forma bien violenta al pueblo mapuche y en específico a algunas constituyentes. Nunca vi que ustedes dijeran algo para decir, mira, nosotros queremos en algo democrático, no estamos de acuerdo con el lenguaje que ustedes están ocupando, que lo podríamos ocupar a la inversa de lo que tú hablas de la descolonización. Pudieron firmar una carta junto podríamos a hablar los convencionales reconociendo la deuda histórica. Sí, nunca tuvimos respuesta. Partiendo de la convención. Hablar del concepto de colonial, por ejemplo, ¿no? El lenguaje colonial de parte del racismo abierto y encubierto que se ha hecho hoy día en la Convención. Abierto es la visión crítica y racial que se dejó violenta contra algunos convencionales de los pueblos originarios, ¿no? Encubierta es tratar de lo que ustedes están haciendo ahora, es tratar de distorsionar los artículos de la Convención señalando conceptos de que se va a generar un lenguaje distinto, separación, no, Fernando, que la autodeterminación significa separatismo. Político, no jurídico, a eso voy. Por supuesto, y lo que yo digo político, es que durante porque el la movimiento convención, indígena siempre ha sido político. Elisa Loncón, por ejemplo, a mí una vez me trató de que yo me tenía que descolonizar. Y ese lenguaje estuvo en todo momento en las discusiones. Y a mí eso me preocupa. Pero decir que la descolonización lleva a la independencia necesariamente es como decir que el feminismo termina con la familia o termina con la heterosexualidad. Eso no es cierto. Simplemente significa una forma de convivir distinta, que tiene sus extremistas, y hay que preguntarle a Yaitul si él apoya la plurinacionalidad y no la apoya. Es decir, él ve en la plurinacionalidad algo completamente distinto a la vía que ellos han sostenido, y por ello nos dice claramente, la plurinacionalidad no es el proyecto del separatismo, no es el proyecto del independentismo, es un proyecto de vida común. Acá se trató el tema de la diversos sistemas jurídicos, lo que se ha llamado sobre el pluralismo jurídico. Lo quiero poner sobre la mesa, porque esto ha despertado también discusión acerca de qué normas se van a aplicar, qué juez, etcétera, y esto está relacionado con las leyes complementarias que se tienen que dictar. Lo dejo acá, para que ustedes conversen. Sí, a mí me parece que este tema representa muy bien la oportunidad perdida que significó la Convención Constitucional, porque a mí me parece... ¿Por qué eso? ¿Por qué oportunidad perdida? Sí, a mí me parece que, y quizás Ruggiero va a coincidir por lo que fue la actuación del colectivo independiente RN Evópolis en la Convención, que en principio había un sector bastante transversal que incluía gente de centro izquierda, de centro derecha y por supuesto más hacia la izquierda, que estaba dispuesta a darle un reconocimiento constitucional a la justicia indígena en la medida que éste fuera acotado y excepcional. ¿Y qué implicaba eso? Implicaba fijar en el texto constitucional que se somete a plebiscito una serie de límites que quedaran indubitados, nadie tuviera duda, no existiera ninguna incerteza de que esto iba a ser solo entre indígenas de una misma etnia, que se excluían materias criminales, y esas propuestas y otras que limitaban esto, que lo acotaban, fueron presentadas en la Convención y fueron rechazadas sistemáticamente, dejando esto abierto. Entonces yo creo que si esto se hubiera hecho con un poco más de sentido de realidad, con un espíritu de transversalidad política y jurídicamente exigente, riguroso, esto podría haber quedado bien y lo aceptaríamos mucho. Pero claro, ¿qué es lo que pasó? Que quedó abierto y que cuando se propusieron esos límites, las propuestas se rechazaban y entonces estamos en el cuadro en el que estamos. Creo que es un cuadro más bien de apertura y no es lo que están diciendo en todas partes, que se trata de 11 sistemas de justicia paralelos que van a ser sometidos los no indígenas a
la jurisdicción indígena, que van a ser juzgados, por ejemplo, los atentados del sur por justicia indígena, eso es completamente falso. Donde hay derecho comparado acá en justicia indígena, es claro que son las relaciones intracomunitarias las que se rigen. Pero coincide conmigo, lo que dije es verdad. O sea, yo lo que coincido, para ponerlo en términos no partisanos y que podamos ver cómo tener una mirada común, a mí me hubieran gustado también límites más explícitos para orientarnos, para señalarnos lo que es la justicia indígena. La justicia indígena es una jurisdicción especial en el contexto de las jurisdicciones del Estado. Y así se regula en todas partes. Y eso significa que tiene competencia acotada. Y esa acotación va por personas, es decir, a los indígenas, entre indígenas, va por territorios, no en las ciudades, en fin, sino en territorios indígenas, y va por materias, en ciertas materias que son fundamentales para la vida comunitaria y no en otras, no en ciberdelitos, no en delitos contra el Estado, contra el orden público, contra el orden público económico. Yo hubiera sido partidario de acotar más eso, y en eso podemos llegar a un acuerdo, pero eso no significa que lo que están diciendo que en el fondo estamos hablando de 11 jurisdicciones distintas. Para eso la ley va a tener que especificar. Pero Salvador, mira, para recapitular un poco, lo primero, nosotros desde la centro derecha, para también poner ese antecedente en conocimiento de Fernando, hicimos una propuesta de Estado multicultural que incluía un capítulo que se refiere a la justicia indígena. Nosotros eso sí poníamos el límite de que sea justicia indígena solo entre indígenas. Primera cuestión. Segundo, que no pudiera tener competencia en materia de derecho público, o sea, cuestiones penales quedaban fuera, cuestiones de derecho de concesiones, por ejemplo, de recursos naturales, todo lo que fuera de derecho público fuera, y que siempre existiera derecho de opción, porque hay situaciones en donde legítimamente una persona que pertenece a una etnia indígena va a querer ir a la justicia ordinaria. Todo eso se rechazó varias veces, no una, varias veces. Fuimos convenciendo incluso sectores de centro izquierda, pero nunca logramos los 2/3 en el Pleno, y por eso no está. Tú, Salvador, dices que se puede llegar a un acuerdo, pero no llegamos a ese acuerdo y no está en la Constitución. Y el problema que yo veo, y yo hoy discrepo de tu interpretación, es que la Constitución es la norma suprema y tiene aplicación por sobre las leyes y no necesita de las leyes. No es necesario una ley que la implemente. Y el problema que vamos a tener, y yo he sostenido precisamente lo que tú controviertes, es que aquí nadie puede adivinar cómo van a resolver los tribunales, salvo que alguno de nosotros tenga una bola de cristal. Pero esto no es la Constitución del 80, que es un corsé ideológico. Pero déjame terminar el argumento. Nunca se puede hacer nada. Vamos a hablar qué tan fácil le vamos Pero a déjame terminar el argumento, porque tiene aplicación directa la Constitución, y la Constitución crea jurisdicciones. Es más, las crea no solo orgánicamente, las crea como un derecho exigible ante los tribunales. Y lo que yo sostengo que va a ocurrir es que va a haber más de algún tribunal que cuando se les solicite su incompetencia, por ejemplo en asuntos penales en la macrozona sur, se va a declarar incompetente. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que esas personas que pertenecen a la etnia indígena tienen derecho a que los juzgue el lonco. ¿Y cómo va a incumplir la Constitución si es que llega a ser aprobada esta? En cualquier caso, ese es el problema en el que estamos metidos. Y por último, la ley a la que se le delega coordinar este sistema se va a demorar muchos años si es que llega a existir, porque requiere consulta indígena. Entonces yo creo que estamos atrapados en un verdadero callejón sin salida. Mientras no existe esa ley, va a seguir rigiendo lo que hay ahora, que es el artículo 54 de la ley indígena. Recuerda que no hay discusión transitoria. No hay discusión transitoria, esto es inmediato. No hay peso para esa ley. También se rechazó la transitoria. Pero el artículo 54 no es incompatible con la nueva Constitución. Pero esa es tu interpretación, no necesariamente la que van a hacer los tribunales. Pero mira, fíjate, Salvador, aquí había una posibilidad concreta de acuerdo. Tú mismo reconoces que estas materias serían deseables que estuvieran explicitadas, zanjadas. ¿Por qué no se aceptó eso? O sea, este es un problema que se podría haber resuelto antes. O sea, aquí la incertidumbre fue en algún sentido gratuita, en el sentido de que lo podríamos haber evitado aceptando propuestas de otros colectivos. Y lo que tú dices, que una interpretación razonable y benevolente, no es segura. No es segura. Hay un riesgo de que no sea seguida. O sea, para mí no es problema pensar que un proceso se puede mejorar. De hecho, estamos en un segundo proceso constituyente, ya hubo un primero, que fue el de Bachelet, y esto va a continuar hasta que todas las piezas ajusten adecuadamente. Pero eso, pensar que de allí merece la pena demoler todo lo que se hizo y quedarnos con la Constitución del 80, es un salto que yo no estoy dispuesto a ver. Ahora, ojo que, en fin, esto ya nos lleva a otro tema, pero no lo puedo dejar de comentar por tu reflexión.
A mí me parece que el peor error en el caso de triunfar el rechazo en el plebiscito fijado para el 4 de septiembre sería volver a foja cero, justamente por la lógica de la continuidad del debate que tú señalas. Aquí hay un proceso constituyente, digámoslo así, de larga data, que se remonta a lo que inició Michelle Bachelet y sus antecedentes. Si es que gana el rechazo, tenemos sobre la mesa no solamente el texto que propuso la convención, sino también las propuestas de otros convencionales que fueron rechazados. O sea, yo creo que volver a foja cero sería el peor error, y por eso me parece que Gabriel Boric, el presidente de la República, se equivoca cuando habla de la idea de que si gana el rechazo hay que partir de cero. No, aquí no hay que partir de cero, hay que aprovechar todo lo que se ha hecho, justamente por lo que tú sabes. Sí, quiero una precisión. Se dice que no podría haber distintos sistemas jurídicos de cada etnia, ¿no es cierto? Pero la Constitución reconoce los sistemas jurídicos de cada etnia. Claro, pero a ver. O sea, por eso aclarar el punto es interesante. En derecho es muy claro, tú tienes sistemas jurídicos que pueden convivir en un gran sistema jurídico. O sea, cada sistema jurídico tiene que siempre tener elementos básicos. O sea, podría haber un sistema judicial, por decirlo de alguna manera. Es lo que pasa en Estados Unidos. Con distintos sistemas jurídicos de cada etnia. Eso es. Así es en Estados Unidos. Hay una gran Corte Suprema y hay sistemas jurídicos en cada uno de los autogobiernos indígenas. Y además hay otros sistemas jurídicos que son los federados, porque cada estado federado tiene... es más complejo todavía. Entonces, eso es perfectamente posible si delimitamos las reglas bajo el cual eso puede convivir. Aquí tenemos artículo 309 de la propuesta. El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Hay un sistema nacional y está en paralelo el sistema de los pueblos indígenas, que a su vez va a depender de las distintas costumbres prácticas. Porque la Corte Suprema va a conocer de las impugnaciones de las decisiones de los sistemas indígenas. Ese fue el único límite propuesto de los que se aprobó. Pero existe ese límite precisamente porque existe una unidad al final. Pero no todo el resto. Y que va a tener un problema práctico si es que algún día se llega a implementar del modo en que está en la Constitución, porque ¿cómo impugnas tú una decisión que es verbal? ¿Cómo llegas a la Corte Suprema? No, porque las decisiones, las decisiones no se toman por escrito, no hay sentencia escrita. Eso en Colombia está muy claro cómo lo han resuelto. De hecho, si bien el derecho es constitucionario, existe un proceso previo de fijación del derecho por el cual se da a conocer y además cuando se toman las decisiones se genera jurisprudencia, es decir, se van transcribiendo las decisiones. Uno puede ver en Colombia los digestos de jurisprudencia indígena, eso va orientando a los tribunales. Eso se puede resolver, eso no es una objeción definitiva. Pero eso mismo confirma, si entiendo bien tu argumento, quizás lo entiendo mal, confirma que a tu entender, previa a la existencia de la justicia indígena en concreto, se requiere ese proceso de recuperación. La ley tiene que establecer eso. Yo he dicho siempre que tiene que ser gradual y que esto supone un proceso de reconstrucción gradual. Pero eso confirma entonces la gravedad de la falta de la transitoria y la gravedad de que no se hayan establecido los límites constitucionalmente propuestos dentro de la Convención. O sea, me parece que la ley va a tener que abordar eso y si lo grave sería que no lo hiciera. Se establece en el proyecto constitucional autonomías territoriales, pero para que haya autonomías territoriales tiene que haber restitución de tierra. Es un proceso que tiene que estar unido. Pongo sobre la mesa el tema de la restitución de tierra, porque se tiene que organizar una comisión dentro de un plazo determinado para organizar esta restitución de tierra. ¿Cómo se haría eso? Hay una deuda que se asume que hay una deuda de pérdida territorial por distintos momentos históricos sucesivos, ¿no?, que han generado un despojo de tierra. ¿Qué es donde miraron los pueblos originarios? Miraron alguna experiencia de Canadá para poder generar este debate. La restitución de tierra se plantea dentro de los títulos de merced, poder trabajar aspectos territoriales que hayan sido perdidos durante las distintas historias, ¿no?, que al final nos acumula, está muy bien graficado en el libro El despojo de Martín Correa, pero también la idea de una restitución en aspectos que han sido compras fraudulentas, irregulares, de forestales o privados. Y en ese ámbito también se plantea la idea de un pago en un precio justo, ¿no? Que no es cierto que va a haber una restitución gratuita o gratis como se ha planteado. Está la idea, en última condición de esto, que se pueda de alguna manera generar una especie de compra de tierra, ¿no?, a partir de un precio justo. Y esa es la base material de los pueblos originarios, ¿no? Se necesita una restitución de tierra, o por lo menos debatir cómo se construyó la propiedad para generar los espacios de autonomía y que las comunidades se puedan asociar, como lo plantea la Constitución. No, lo primero es recordarle a los auditores lo que dice la propuesta de nueva Constitución, y es que en su artículo 71 primero establece el derecho de los pueblos y naciones indígenas
a sus territorios y recursos. Estos territorios tienen una especial protección en cuanto a la propiedad y se establece la restitución de territorios como un mecanismo de reparación preferente a través de expropiaciones, como decía Fernando, porque es un mecanismo de utilidad pública y de interés general. Y toda esta restitución de territorio, hay una norma que es el artículo 28 transitorio, que crea una comisión territorial indígena que en el plazo de 1 año se tiene que crear y que va a establecer este catastro de cuáles van a ser los territorios. Y a mí me parece que esto genera una incertidumbre enorme porque, bueno, valga el paréntesis, la comisión territorial sabemos que va a estar integrada por representantes de los pueblos indígenas y que otros miembros van a ser designados por el presidente de la República. ¿Pero van a estar el resto de las partes en conflicto? ¿Van a estar los habitantes de las zonas donde tradicionalmente vivieron pueblos indígenas? No sabemos. Primera incertidumbre. Y lo segundo es que a mí me parece que hay que mirar también las lecciones de las últimas décadas. Llevamos 25 años con una política de compra de tierra, ¿cierto? Las cifras que yo manejo es que se han gastado más de $1.000 millones, que se han repartido más de 250.000 hectáreas, que muchas de estas tierras están improductivas, abandonadas, y por lo mismo esta política de compra de tierra no ha traído ni la paz a la zona, ni tampoco el desarrollo y la disminución de la pobreza. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué las expropiaciones de territorio, más allá del argumento histórico que levanta Fernando, van a ser la solución que Chile necesita? Yo creo que no, que es una mala solución. Creo que aquí hace falta precisar un poco el debate. Yo no sé si Fernando, el libro que menciona, tiene el catastro hecho, porque aquí la verdad es que cuando se habla de saldar una deuda, bueno, es importante ponerle cifras. ¿Cuántas hectáreas son? ¿Dónde están ubicadas? Porque si no, esto es como llenar un barril sin fondo y nunca vamos a terminar. Y yo creo que en realidad la gran deuda histórica que tiene Chile con sus pueblos indígenas no está en el plano territorial, está en el plano que tú denunciabas, que yo comparto. O sea, hay todavía mucho clasismo y racismo en Chile que yo creo que culturalmente tenemos que ir superando. Hay que hacer un reconocimiento a las lenguas, a la historia, pero yo creo que en materia de restitución de territorio, o sea, díganme por qué, después de 25 años y más de 250.000 hectáreas repartidas, ¿cuánto más territorio hay que repartir? ¿Y qué se va a hacer con esos territorios? Pero tomando lo mismo que tú estabas diciendo, o sea, ¿cuál ha sido la política de Chile? Una política de restitución de tierras demasiado acotada, poco transparente, ineficaz en varios planos. Primero, el primer plano, 250.000 hectáreas. Después de 30 años demuestra un esfuerzo muy limitado cuando éramos plenamente conscientes, y eso lo ratificó la Comisión de Verdad y Nuevo Trato en 2004, cuando hizo su informe, de que ni siquiera, digamos, si nos atenemos a los títulos de merced, que los títulos de merced llegaban a 600.000 hectáreas, de las que por lo tanto hay una pérdida territorial al inicio, y eso es lo que demuestra la comisión, de por lo menos 400.000 hectáreas inicialmente, que lo que ha hecho Conadi entonces ha sido insuficiente y además de manera bien poco transparente. Entonces aquí el desafío es situar cuál es la demanda, y eso es un catastro que el gobierno de Piñera nunca quiso hacer. El gobierno de Piñera nos prometió hacer el catastro, el segundo gobierno, y nunca lo hizo. Dejó pendiente la licitación hasta la última semana. Me gustaría agregar una opinión, ¿no? Muchas de las tierras que han sido devueltas al mundo indígena, que provienen de las forestales, son tierras que están no aptas para la agricultura, ¿no? Y que hay que hacer todo un trabajo de parte del mundo mapuche para poder regenerar esa tierra para que sean aptas para la agricultura. Por eso que uno de los aspectos que está en la Constitución son los derechos de la naturaleza y que se respete también el ciclo de ella, ¿no? Sin embargo, otra experiencia de tierras, por ejemplo, el Fundo Santa Margarita, que fue devuelto al mundo mapuche, que alimentaba a una familia, hoy día puede que esté alimentando a 30 familias, ¿no? Entonces, tengo dudas si lo que tú planteas de que no ha generado una mejoría en la vida social del mundo mapuche, no estoy tan seguro. Creo que lo que uno ve en la Araucanía es que las tierras que han sido devueltas, el mundo mapuche las está usando más extensivamente, por lo menos no es una familia, sino son 30 o 40 familias. Vemos que hay muchas de esas familias están vinculadas al turismo también, gastronomía, aspectos de tema de turismo, incluso en la playa, los lagos. Entonces yo lo que sí veo es que desde que se ha generado la política indígena, a diferencia de la década de los 80, donde sí había mayor pobreza en el mundo mapuche, y muchos mapuches migran a la ciudad, a Santiago en específico, a vivir por razones de pobreza, es que hoy día el mundo mapuche está retornando a los campos y vemos una mejoría entonces en la perspectiva de la vida. Yo creo que
comparto algunos aspectos tuyos para llegar a un punto de diálogo, ¿no? Pero creo que también es bueno reconocer que sí, la evolución de tierra ha generado también mejores vidas para el mundo indígena. El dato es de la Universidad de la Frontera, más del 60% de tierra improductiva. ¿Pero productiva en qué sentido? En que no la trabajan, porque la noción que se ha generado sobre la productividad es que es, y eso está en la parte de los derechos de la naturaleza, en que producción significa de alguna manera incesantemente, ¿no?, generar una explotaciones sobre la tierra que genera una degradación de ella, que es el gran problema de... El Estado jamás generó los instrumentos necesarios como para que quienes no eran propietarios o eran micropropietarios pudieran explotar territorios más grandes para poderlos movilizar. El Estado abandonó esos territorios. Entonces, aquí no es la supresión de esa política, sino su integración en una política más efectiva. Existen modelos en otras partes que nos permiten pensar que una política que no tiene que volver a antes de Cristóbal Colón o antes de Pedro Valdivia, para el caso de Chile, sino que tiene que ver con restituir los mínimos necesarios para que los pueblos indígenas puedan seguir viviendo y sostener su forma de vida como una forma de vida diferenciada y no se disuelvan en el país mestizo que a veces nos proponen. Es que necesitamos esquemas que superen lo que tenemos hasta ahora, que es esta política de la ley 19.253 y que involucren tanto la compensación como la posibilidad de una expropiación, pero como última ratio solamente. A mí me parece que el diálogo que estamos teniendo acá sobre este punto confirma lo complejo que es, confirma que además se monta, por así decir, responde a una política muy conflictiva de restricción de tierra, ineficiente, que tampoco satisface a las personas involucradas que viven en el sur, de la última década. Entonces, a mí que me llama la atención que en ese contexto, y considerando además la muy delicada situación que tenemos en la macrozona sur, creamos de que algo que está planteado en estos términos no nos va sino a agravar los conflictos. O sea, no nos demos cuenta que no nos va sino a agravar los conflictos. Y piensen que además una comisión, lo que se establece en la disposición transitoria es una comisión de carácter presidencial. O sea, vamos a replicar el mismo modelo que ha fallado antes, pero además sin todas las partes involucradas, con presencia de escaños reservados. O sea, yo creo que aquí hubo una muy poca visión, incluso si uno quisiera ser benevolente. O sea, asumamos de que no hay problema tal y como se plantea el texto, cosa que yo discrepo, yo coincido con lo que decía Rubiera, pero asumiendo eso, que una comisión presidencial va a poder sortear ver este conflicto, a mí me parece que es justamente no aprender de lo que ha sido la última década. Esa norma de la nueva Constitución precisamente tiene que ser desarrollada por una ley, ahí mismo lo dice. Claro. Y es la ley la que va a tener que definir en última instancia. Dentro del plazo de uno, a priori no, pero una cosa la comisión no está en todas las partes, sí, y lo que dice es que dentro del plazo de un año de la entrada en vigencia, el presidente convocará una comisión territorial indígena. Esa es la transitoria, pero la permanente señala claramente que eso va a ser desarrollado por una ley, porque es una ley la que va a tener que establecer el mecanismo específico. Eso es parte del de hecho, la consecuencia necesaria de esto es que va a tener que haber una nueva ley indígena. Pero lo más relevante es el catastro. O sea, la ley 19.253 va a ser superada por una nueva ley que va a definir. La comisión que estamos discutiendo, y tal como dice Ruggiero y como dice la disposición transitoria 28ª, la comisión es la que va a determinar catastros, planes, políticas, programas. Va a proponer, porque no tiene potestad, por ser una comité de gobierno, no va a tener una potestad para resolver nada que pueda tocar los derechos de terceros, porque para eso se requiere una legislación que sí pueda hacerlo y además dentro del marco constitucional. Pero eso es asumir de que esta instalación de la comisión en el marco conflictivo en el que estamos no va a generar la expectativa de resolución inmediata, no se van a afectar derechos de terceros. Va a ser una propuesta que va a definir cuál es el estado del problema y va a proponer soluciones, pero la resolución va a venir de la ley que va a desarrollar la solución. Es que no se haga nada, por lo que yo encuentro, ¿no? ¿Y cuál es la propuesta? Pero Fernando, fíjate cómo partió el programa. Yo partí diciendo que a mí me parece una que... cosa como partió el programa, pero como el desarrollo del programa. Es que he intentado desarrollar la siguiente línea argumental, que dado que tú me preguntas, Chile tiene una deuda histórica con sus pueblos originarios y frente a esa deuda histórica creo que las propuestas que presenta la Convención no dejan satisfechos ni a los propios representantes o miembros del pueblo mapuche en general, ni a los chilenos en general, y para eso lo que tenemos que hacer es pensar otras propuestas que se hagan cargo del problema sin generar estas dificultades. Perdón, yo entiendo que los títulos jurídicos son los títulos de Mercedes. Ese es el título jurídico, ¿no es cierto? El título inicial sí, pero eso está abierto, como lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los títulos que se puedan demostrar, es decir, a la ocupación efectiva y continua. Y eso no puede involucrar, por cierto, como he dicho, el estándar de volver a Pedro Valdivia. O sea, no va a
a involucrar ciudades. Son posteriores al claro, son los de 1800. Es que eso es un bloque, y ahí están las otras tierras antiguas, pero tierras antiguas no puede significar del Biobío al sur, o como bueno dijo un constitucionalista, un constituyente de Aguita el otro día, todo el Valle del Elqui. De hecho me pidieron los de Aguita, algunos dirigentes, que aclarara que no tienen demandas territoriales, más bien quieren gobernanza del territorio y no una recuperación estilo mapuche, que lo aclarara. Pero aquí estamos hablando de recuperar los territorios que sean necesarios para dar continuidad a la forma de vida. Hay títulos de merced que quedaron vacantes, que no quedan comunidades. Hay muchas comunidades que subdividieron, y no es por comunidad, sino más bien por territorio histórico. Eso es lo que tiene que hacer una comisión. Para eso se establece una comisión transitoria, para poder determinar eso y proponer a los que tienen que resolver, que eso van a ser los legisladores. Hagamos una pausa, volvemos en un instante. En la radio, apruebo o rechazo, debate en Biobío. A viernes pasada las 10 continúa tu mañana con el Expreso Biobío. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Biobío. En la radio, apruebo o rechazo, debate en Biobío. Le debo confesar que el intermedio es sumamente entretenido, ¿eh? Este diálogo que se produce acá. Oye, una inquietud personal nomás. Títulos de merced, pero los títulos de merced normalmente están en la provincia de Arauco y en la región llamada de la Araucanía. Pero, ¿qué pasa en los otros territorios? En el norte del país, por ejemplo, ¿cómo se reconocerían tierras indígenas? Están los títulos de comisario. Título de comisario en la zona Huiliche. Ya, pero hay otra zona. Respecto de eso, son registros históricos que tienen que siempre que ser acreditados. De hecho, yo quisiera, porque eso no está excluido, que la legislación posterior pudiera incorporar algo que me parece el mejor modelo que ha funcionado hasta el día de hoy, que es el Tribunal de Títulos Nativos de Nueva Zelanda, donde efectivamente con una comisión independiente, porque un tribunal pueda calificar títulos y teniendo en cuenta las limitaciones. O sea, no están, por supuesto, si uno ve los títulos de merced, en Temuco hay títulos de merced también. Entonces, hay situaciones urbanas que nunca van a poder ser restituidas, sino que admiten otra forma o requieren otra forma de reintegro o compensación. De hecho, un tribunal, por definición, contempla lo que los abogados llamamos bilateralidad de la audiencia, es decir, presencia de las distintas partes. O sea, es un esquema totalmente distinto a una comisión de resorte presidencial que propone las cosas, digamos. Pero esa comisión propone, no resuelve. No puede resolver. Pero es una comisión, en fin, no nos vamos a quedar solo en la comisión presidencial, pero a mí me parece muy sintomático del tipo de propuestas que caracterizaron a la convención, que la idea que se plantea para resolver esto sea una comisión que es solo de resorte presidencial, en la cual hay escaños reservados, pero no presencia de las otras partes involucradas, y además se le encarga lo más delicado, que es el catastro, digamos. Estamos de acuerdo que si esto se intenta implementar, todo supone el catastro previo, digamos. Entonces, ahí hay un conflicto irresuelto. Pongo otro tema sobre la mesa, autonomías territoriales. Un poco está vinculado, ¿no? Está vinculado, pero con el concepto del autogobierno, ¿no es cierto? Autogobierno dentro de la unidad del Estado bajo el concepto de plurinacionalidad. Yo creo que uno de los aspectos que me parece muy interesante del concepto plurinacional, que va a permitir que un porcentaje importante de miembros de los pueblos originarios que no viven en el territorio histórico por toda esta razón histórica que ya hemos ido conversando, puedan de alguna manera desarrollarse integralmente como ciudadanos plenos, como sujeto indígena independiente de su territorio. Ahí está, a mí me parece, una de la relevancia de la plurinacionalidad y que puede ayudar a aportar, a dar encauce a esta conflictividad.
Y eso me parece que convierte también a esta constitución en una constitución bastante de derechos. Bajando la idea de la declaración de la ONU del 2007, permite de alguna manera poder que todo indígena, independiente del lugar en que esté viviendo, por condiciones históricas, por decisión propia también, ¿no? De querer a lo mejor no vivir en su territorio y querer vivir a lo mejor en la Antártica, como fue el primer voto de este proceso para Natividad y Yanquileo, pueda a lo mejor llevar su derecho a la cultura, su derecho al idioma, su derecho a la identidad, que un colegio público pueda enseñar el idioma indígena en un colegio público X, independiente del territorio que esté. Yo creo que ahí está el principal valor de esta Constitución y la idea de la plurinacionalidad como tal. Y dentro de ello, también claramente los aspectos de la autonomía que está de alguna manera en el marco internacional y en la declaración de la ONU, que es la hoja de ruta, que yo creo que uno de los aspectos fundamentales de los escaños reservados es poder darle un sentido jurídico y dotarlo de contenido a esa declaración para poder transformar esta Constitución. Tal vez, no sé si la palabra sea un modelo, pero creo que es una Constitución que transforma a Chile en un país pionero en poder dar un cauce a los derechos internacionales de los pueblos originarios y también al conflicto dentro de un marco democrático. Y ahí está la idea de la autonomía territorial, de las entidades territoriales. Me parece muy interesante el concepto de que se puedan asociar entre ellas para el bien común y para el desarrollo de alguna manera colectivo, que es la base de los pueblos originarios y que es la base además que ha persistido a pesar de la fundación de las repúblicas, a pesar de los contextos del colonialismo hispano, ha seguido persistiendo el mundo comunitario, como lo dan cuenta distintos pensadores y pensadoras de América Latina, y una parte de la literatura por lo demás que podría nombrar a alguien que está de acuerdo seguramente por el rechazo, como Mario Vargas Llosa, que en algunos de sus textos da cuenta cómo la vida comunitaria indígena, como Litumba Los Andes, da cuenta de la existencia todavía de ello. No, lo primero es que de algún modo hay que enmarcar la discusión de las autonomías territoriales indígenas en el marco de lo que es la forma del Estado regional, porque es una entidad territorial más junto con las regiones autónomas, junto con las comunas autónomas. Y en ese marco, claro, va en la línea de fragmentar, exceso de atribuciones, pocos contrapesos, pero eso es un debate más amplio. Y lo segundo es que en este tema el borrador de Constitución no dice mucho, ¿ah? La norma es breve y remite todo hacia la ley, y eso refleja el grado de poco acuerdo y de poco consenso que había entre los propios escaños reservados. Y las declaraciones públicas lo corroboran de algún modo. Entre broma y medio en serio, medio en broma, había una convencional que decía que se iba a necesitar pasaporte para entrar a ciertos sectores. Bueno, eso refleja la aspiración que tienen ciertos grupos versus la que tienen otros grupos que eran un poco más moderados y pragmáticos. Y por eso al final del día está una discusión absolutamente abierta que no se pudo zanjar dentro de la Convención Constitucional. Yo solo quería reforzar un punto muy breve, subrayar algo que decía Ruggiero, que a mí me parece que en este caso puntual la discusión remite a algo mayor, digamos. O sea, que aquí el problema de las autonomías territoriales tiene más bien que ver con el modo en que se diseñó el Estado regional en general. Por supuesto que hay una dimensión específica dado que hay autonomías territoriales indígenas, pero me parece que aquí la cuestión, la dificultad fue mayor y fue asumir que el impulso descentralizador, el impulso de distribución del poder era sinónimo única y exclusivamente, o al menos principalmente, de las autonomías, sin pensar las condiciones que requiere cada territorio para funcionar en forma. Y el mejor ejemplo de eso es que las alusiones al rol del Estado central, cuando se piensan las autonomías a todo nivel, comunal, regional y también autonomías territoriales indígenas, brilla por su ausencia, digamos. Y eso es muy curioso porque, digamos, desde el punto de vista práctico, de cómo hacemos que esta propuesta de nueva forma de organización territorial del Estado funcione, no se tuvo a la vista. Yo creo que esto tiene que ver en parte con los conflictos no resueltos dentro de quienes articulaban las mayorías en la convención, como decía Ruggiero, pero también me parece que tiene que ver con una cuestión más de principio, más conceptual, y es no entender que para garantizar la unidad del Estado y la eficacia del Estado, eso se requiere traducir también en instituciones, competencias y funciones bien delimitadas. Creo que todo eso en general faltó la autonomía, no solamente respecto al tema indígena, sino que en general. ¿Pero qué faltó? A ver, para entender, ¿precisión? O sea, no autonomía. O sea, precisión por supuesto, pero no solo eso. O sea, piensa, por ejemplo, ¿cómo hacemos para que esto se traduzca realmente en una colaboración clara y eficaz con el Ejecutivo? ¿Cuáles son las instancias reales de funcionamiento del Estado central en los territorios? Eso hay muy poco en el texto. Y para complementar, para poner un ejemplo concreto, se dijo mucho más de la cuenta, de lo que era necesario. Voy a poner el tema de la administración del agua, de las cuencas. Se deja a nivel de la región autónoma. Y bueno, y hay cuencas que cruzan regiones. ¿Cómo se hace ahí? ¿Quién se queda con el agua? Entonces yo creo que se dijo mucho más de la cuenta
en materia de las competencias que van a tener las entidades territoriales, y eso es algo que al final también impregna esta discusión de la autonomía. Fernando, perdón. No, que en el tema indígena hay un núcleo que está bien claro ahí, que las autonomías indígenas van a tener competencias exclusivas y excluyentes, al menos en lo que tenga que ver con su autodeterminación interna. Y por lo tanto, aquí no se reproducen a nivel de territorio indígena las funciones de gobierno, servicios locales de las municipalidades o del gobierno regional, sino que es algo que estrictamente está pensado para la gobernanza del territorio y la dimensión propia de los pueblos indígenas. Conceptualmente lo entiendo, pero al llevarlo a la práctica, y por eso yo dije, aquí no se logró llegar a un acuerdo, había otra convencional que decía que, por ejemplo, la autonomía territorial iba a tener la potestad de permitir o no el ingreso de las Fuerzas Armadas en casos de grave alteración del orden público. Eso fue una confusión para explicar, porque se confundió ¿confusión con el o convenio aspiración? 169. ¿Confusión o aspiración? Cuando yo leo como abogado eso, porque esa convencional no es abogada, claramente ahí tenemos claro que las Fuerzas Armadas pueden entrar para los casos que están autorizados para entrar. El convenio 169 lo que hace es excluir los ejercicios militares. Pero evidentemente que la Armada va a estar en Namarino, donde están los yaganes, y eso es así porque está en una zona fronteriza. Más que eso tiene que establecer un nivel de cooperación, de conversación, pero para todos esos temas es la ley la que va a tener que establecer esos elementos. Igual que la Armada va a tener que estar en Rapa Nui, y la Armada va a tener que estar, o el Ejército va a tener que estar en la zona fronteriza donde hay pueblos aymara y hay pueblos... Si me permite, sí, por favor, la Constitución plantea temas de agua, ¿no? Será otorgado por una Agencia Nacional del Agua, se mantiene los equilibrios del ecosistema, en ningún momento ni indígenas ni no indígenas van a generar la privatización del agua, ¿no? A donde yo sí he visto, en experiencia de mi investigación, es que he visto colonos que efectivamente han cambiado los cursos de estero y han dejado las comunidades sin agua, ¿no? Y eso ha generado que, entre otros debates, se posicione la idea del derecho a la naturaleza. Eso sí lo he visto, eso sí lo he podido probar incluso en terreno. Pero acá yo creo que cuando se plantea en el capítulo 5 buen gobierno, que es un bonito concepto, un buen gobierno, partimos de la base en que el bien superior va a ser el equilibrio de todos nosotros como seres humanos que convivimos en un territorio compartido, ¿no? Y por tanto plantea acá que en el artículo 166, sin incurrir en discriminaciones de ningún tipo, tanto para indígenas como no indígenas. Yo creo que eso es lo que está aquí. Yo quería agregar lo algo. otro me parece que son debates que no son... Mira, o que fueron muy interesantes de la convención, que hay que revisarlo. Claro, son relevantes porque impactaron en el texto, pero no, porque es que yo lo leo y eso no está en el debate. Pero perdón, si está, a ver, los consejos de Cuenca, ¿quiénes participan del Consejo de Cuenca? Las autonomías territoriales indígenas. ¿Qué tiene malo que participen? No, pero tú dices que no. Es que yo entendí que tú estabas diciendo que esto era una discusión ficticia. No, a ver, las entidades territoriales van a participar de la administración y de la distribución del agua. Junto con lo mismo, quien determina el caudal disponible es la región autónoma, y es la región autónoma la que establece los planes integrados de manejo de cuenca. Claro. Y lo que yo digo es que seguramente van a salir sectores conservadores también en la elección para que puedan determinarlo. Pero ¿por qué mete el tema político si no tiene nada que ver? Porque yo estoy poniéndote un problema práctico. Por ejemplo, en mi región, Valparaíso, se quiere crear la región de Aconcagua. Y el río Aconcagua, si se crea la región de Aconcagua, que va a ser autónoma, va a cruzar dos regiones. Claro. La región de Aconcagua es la de Valparaíso. Y el plan integrado en manejo de cuenca, ¿quién lo va a hacer? Ambos. Pero eso no está, porque el río pasa por dos regiones. Vamos a tener problemas prácticos, a lo que voy, yo creo que no se resolvieron. Tengo que agregar algo es un tema práctico. ¿Tú crees que van a cortar el flujo del río? Se hizo un diseño imaginario para un país imaginario. Y ante las preguntas de este tipo, la respuesta, Salvador, ha sido permanentemente, si entiendo bien, no la única, pero la principal, esto se remite a la ley tiene que resolverlo. Eso es lo que dice la Constitución. Pero el texto que se propone a plebiscito también dice, justamente en el apartado de las entidades territoriales, que cuando hayan afectaciones a los derechos de los pueblos indígenas se requiere su consentimiento. Otra norma de interpretación, en el mejor de los casos, en las difícil, en las decisiones de las entidades territoriales. Oye, se nos está yendo el tiempo, quiero plantear dos temas. Rápidamente, uno, que se discutió un montón, el tema es, ¿se requiere consentimiento indígena para determinadas modificaciones o no? Para allá quería ir. ¿Para qué? ¿Para qué se requiere el consentimiento? Bueno, déjame citar. A ver, rápidamente. Muy breve. Nadie diría
que el profesor Couso de la Universidad Diego Portales es un detractor del texto. Lo ha defendido en sede académica y en matinales, para hacerla corta, digamos, en términos del tiempo que tenemos disponible, para hacer una explicación breve. Y resulta que el mismo profesor Couso lee esta disposición, le preguntan qué piensa y dice abiertamente, es confusa e incongruente. Lo ha dicho en medios de comunicación. Es una interpretación oscura. Hay quienes van a decir, aquí hay veto indígena, hay quienes la van a leer del modo más benevolente posible, diciendo, no, esto más solo aplica... desde el punto de vista jurídico, ¿no es cierto? En el peor de los casos es una norma conflictiva. Entonces, no sabemos la respuesta. No sabemos la respuesta. Yo para complementar y para que tengan ahí bilateralidad, Salvador. No, que partiendo de la base de que es confusa, lo que no es confuso es que la consulta indígena se requiere para cualquier cambio legislativo o medida administrativa. Ahí hay una norma específica en el artículo 66. Constitucional. Bueno, y después está el artículo 191, que habla de consentimiento, que es este derecho a veto tan criticado, que ahí es más amplio, se trató de ubicar en un capítulo que lo acotara a sus efectos solamente al ámbito territorial, pero incluso en la interpretación más restrictiva, igual es un derecho a veto súper importante, porque, por ejemplo, Tomás, un permiso de edificación, que hoy día las dan las direcciones de obra municipal, puede tener veto indígena. Un plan regulador de una ciudad va a tener también veto indígena. Si a la comunidad indígena del lugar no le gusta y se acabó. Hay un montón de medidas territoriales que van a poder ser vetadas por comunidades. Y eso ya, por sí solo, incluso en la interpretación más benevolente, ya es problemático. Yo lo que veo es que eso está en el convenio 169 de la OIT. No está así. ¿La consulta previa informada? Pero no el consentimiento, la consulta. Un estándar distinto. Pienso que por lo menos estamos claros en que eso de que había un cerrojo indígena a cualquier cambio constitucional, ustedes lo han descartado, que eso no es así. O sostienen esa interpretación. A mí me parece que la norma es confusa y que alguien lo podría interpretar de ese modo. O sea, ¿te parece que es verosímil eso? Que la interpretación se va a dar para discusión, por supuesto. Porque una cosa en derecho es que las cosas no se lean con la claridad que deberían, y otra cosa es que admita verosímilmente una interpretación como esa. Pero yo, es Salvador, que realmente el punto. Es el punto, es que se ha tratado de plantear que hay un cerrojo indígena que no existe, que una interpretación malevolente, porque claramente la regla general y el artículo 66 que se satisface con la consulta, es decir, la autoridad se puede satisfacer, digamos, se satisface el procedimiento con una negativa fundada de la autoridad respecto a la posición de los pueblos indígenas, puede apartarse, y que la excepción tiene que ser el consentimiento. Ahí, en ese artículo 191, se procura reflejar una excepción dentro del marco de las decisiones de las entidades territoriales indígenas. Y yendo ahí, y ahí podemos tener una base de acuerdo, porque yo lo he sostenido. O sea, está lo que dice el convenio y el convenio conjunto con la declaración, que nos habla de la hipótesis de consentimiento, relocalización de comunidades, residuos o depósitos tóxicos o sustancias peligrosas en territorios indígenas y proyectos de inversión que provocan un profundo y grave impacto Salvador, en la vida indígena. Pero concediendo un punto. Y yo concedo que lo que está ahí exorbita la regla, el estándar internacional. Claro, porque de hecho lo excede, sí. Pero la consulta entonces estamos de acuerdo en eso, pero no... en que lo excede, sí, pero no hay cerrojo indígena a cambio que depende de qué cerrojo, porque si el consentimiento es el único cerrojo, desde mi lectura, yo considero que el consentimiento no aplica para las reformas constitucionales. Pero la consulta indígena, hay dos antecedentes. Pero claro que aplica para la reforma constitucional, pero eso sin necesidad de la nueva constitución. Ahora aplica. O sea, por eso Bachelet hizo consulta indígena para su propuesta de nueva constitución y por eso la convención hizo una consulta indígena para la nueva constitución. No es lo que dicen todos. Yo sé que tenemos poco pero tiempo. De que se hizo y se justificó de que es una norma. Y cualquier otra constitución va a tener que tener consulta indígena. Ahí parece evidente que una norma que habla de derechos... Es normal que hayan diferencias también dentro. O sea, cuando tú dices... no es lo que dicen todos. Claro, si somos un pueblo, no somos un sindicato de trabajadores, que es un pueblo. Y por tanto, igual que usted, yo lo vi en los sectores de centro-derecha, bastantes matices. En un borrador de constitución, en donde prácticamente todas las normas atraviesan el tema indígena, que haya consulta indígena para la reforma de cualquiera de estos párrafos o artículos es problemático. Y yo creo que a la larga se transforma en un cerrojo. Pero es que eso existe ahora con la Constitución del 80. Porque existe el convenio. Se ha aplicado por Bachelet, si lo vimos, en 2017. Se aplicó con la Convención cada vez que, desde que existe el convenio 169 en el sistema jurídico interno, cada vez que ha habido cambio constitucional se ha hecho una consulta indígena. Yo sé que ahora poco tiempo, yo solo quiero insistir en un punto y
es que cuando la norma habla de que se requiere consentimiento para los derechos, cuando se afecten los derechos de los pueblos reconocidos en esta Constitución, aunque esté ubicada en el apartado de entidades territoriales, inevitablemente se va a estar para discusión. Es una norma que se debió cambiar, se propuso una armonización, no se quiso cambiar. Tenemos que terminar, pero quiero hacer una excepción en este programa. ¿Por qué? Porque se acaba de dar a conocer una carta abierta de la CAM. Y esta carta abierta de la CAM dice, entre otras cosas, nunca confiamos en la resolución del conflicto fuera mediante la administración neoliberal, en donde la derecha política y económica tomara de nuevo la iniciativa. Y agrega que este es el marco de que la plurinacionalidad como propuesta para la causa mapuche resulta ser una medida vacía de fuerza territorial y con nula perspectiva de transformación, ya que más bien es un invento académico de una élite que busca espacios y cuotas de poder. Es una carta larga, muy larga, acusa a varias personas, además nombra a personas, y entre otras personas que nombra está uno de nuestros invitados, Fernando Pairicán, que dice... esto no podemos dejar de decir que la posición de Fernando Pairicán juega en el mismo sentido de subestimación a nuestra expresión, sumando algunos datos e incorporando elementos sensibles de la historia mapuche, sobre todo cuando se refiere a la CAM, pretendiendo con ello desvirtuarnos. Su tesis de las vías a la autodeterminación, por más sofisticadas que suenen, terminan ubicando al mapuche de Huaychán en una vereda no política y rupturista, mientras que el mapuche gradualista en una vereda política. Gran homenaje de parte de la coordinadora Comayeco a la intelectualidad mapuche. Yo creo que escuchando acá a los expositores, da cuenta de que el borrador de la Constitución tiene bastante contenido, ¿no? Por eso que están criticando gran parte de los aspectos que el mundo indígena trabajó en él. Creo que es una Constitución que tiene en aspecto baja los derechos internacionales, los derechos aplica normas jurídicas novedosas para encauzar el conflicto. Creo que hay una discusión política ahí, más que académica, en el sentido de lo que declara la coordinadora Comayeco. Cuando yo hablo del movimiento rupturista no dejo de decir que es político, al contrario, digo que es político, que es otra vía política, ¿no? Eso es Malón, la rebelión del movimiento mapuche. Y cuando hablo de la vía gradualista, es justamente los usos que están haciendo el proceso político mapuche desde los municipios, ya en el año 96, luego algunos intentos de llegar a la Cámara de Diputados, senadores, también la decisión de un sector del movimiento de hacer uso de los escaños reservados para poder ser parte de este proceso constitucional y generar una arquitectura de Estado en la cual se pueda reconocer a los pueblos originarios como tal. Creo que tiene mucho contenido en alguna medida, y justamente ese contenido es el que hace que los sectores del rechazo hablen de una constitución indigenista, un concepto súper errado por lo demás, pero porque pertenece a un debate académico, porque eso pertenece a los 50, a los 60. ¿Ah? ¿Usted, Fernando, es opositor a la CAM? Yo hoy día creo que en este proceso democrático, hoy día yo creo que el proceso es la Constitución y el proceso constituyente. ¿Y eso significa ser opositor a la CAM? Yo creo que en este momento la coordinadora Comayeco está equivocada políticamente de este escenario en el cual se está viviendo. ¿Y por lo tanto usted se opone a ella? No me opongo a ella, soy crítico, ¿no? Y yo creo que es una voz que válida del movimiento mapuche con otras organizaciones. Hay un aspecto real que yo creo que ellos sí hay que considerarlo. Hay prisioneros mapuches hoy día en las cárceles. Las comunidades han vivido allanamientos constantes. Creo que eso también es parte de la realidad de que ellos lo hace analizar que su vía política sigue estando vigente, ¿no? Y que sean tan críticos a este modelo porque de alguna manera han vivido también los rigores de la coerción de parte del Estado y hemos intentado de alguna manera poder encauzar esto, pero yo los escucho y creo que ellos prefieren ese escenario. O sea, el rechazo es ese escenario, es el escenario que se va a abrir. No puedo dejar pasar las lamentables declaraciones de una persona que además le está presionando y que claramente está intimidada por la CAM. Yo creo que a la CAM hay que perseguirla criminalmente, a las víctimas de violencia hay que protegerla. Y solamente con eso se puede dialogar. No, pero yo no estoy intimidado. Pero tratar de dialogar con una agrupación armada que propone la lucha violenta y decir que es válido. Sí, pero no me trates como víctima. Yo creo que no me trates como. Mira, con el respeto que te tengo, mira, yo no soy víctima. No me trates como víctima. No, a las víctimas que sufren de la violencia. Porque tú estás diciendo acá que me están amenazando, ¿no? Y no, de verdad, yo creo que es una posición que uno puede diferir, ¿no? Pero yo no tengo miedo y no estoy tampoco... Ese papel no me gusta, estimado, en esta etapa, ¿no? Yo creo que aquí hay un debate político que se está dando. Están, a lo mejor, en este momento en que se abren las puertas democráticas, errados políticamente, en este escenario, en esta coyuntura,
Pero también los sectores del rechazo están dándole todo un escenario político justamente porque todo esto que están en estos derechos lo ven como excesivos, lo ven como que está mal articulado. Por ese tipo de actitudes. Es que no sé si ha fracasado. Claro, o sea, desde el punto de vista de generar un pacto político transversal de vocación mayoritaria. Pero no, Fernando, yo voté apruebo. Porque esos prejuicios. Yo voté apruebo, yo quiero un cambio constitucional del año 2016. No me queda claro. A mí me parece que hay que distinguir el diagnóstico de la propuesta y el texto y la plurinacionalidad la rechaza la población mapuche. Yo te pido que te calmes. Basta leer la encuesta de la semana pasada. Te pido que te calmes. Estoy muy calmado, pero me molesta cuando uno le dicen aquí como que uno no quiere el cambio constitucional, es obstruccionista. ¿Por qué asumir eso? No, yo lo veo que la propuesta. El doble frente que tiene la plurinacionalidad. Por una parte tiene que enfrentar el asimilacionismo clásico de las mismas élites que ahora están detrás del rechazo y que durante 30 años se negaron a hacer la reforma de la Constitución que eran necesarias para el pueblo indígena. Es la gente de Chile común y corriente y luego tenemos estos otros sectores que están en una vía completamente diferente a una vía política democrática. Una vía no democrática, efectivamente. Pero la vía democrática es la plurinacionalidad y la prueba. Quienes levantaron el discurso... Es una propuesta. El discurso de es no condenar a la CAM. El discurso... Mientras no condenen y llamen a la paz y no condenen a la CAM, no vamos a solucionar el tema. Fíjate que nosotros acabamos de... Si tú quieres que llamemos a la paz, lo puedo hacer, no tengo hemos problema. discutido, hemos acalorado de hecho, hemos trabajado en el proceso nosotros, tranquilo. Aquí se puede conversar, con los terroristas no se puede conversar. Yo tengo dudas en una cosa, y me gustaría que den un tiempo, porque al final quienes han atacado al proceso constitucional y a las convencionales que están abriendo este proceso fue el sector conservador. Fueron ustedes los que señalaron la idea de la constitución indigenista, un concepto súper equivocado. También lo ataca la Cámara. Y yo no he escuchado decir eso en este debate, no me ha hablado ni una vez de eso. No, el sector de derecha lo ha usado constantemente, ¿no? Pero en este debate lo he escuchado. En este debate ni Ruggiero ni yo hemos usado ese término. Hemos planteado críticas intentando fundar argumentos a la propuesta. Se nos fue el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, gracias por seguirnos. Estamos súper retrasados. Muchas gracias. Chao. Gracias, Tomás, también a nuestros invitados, 2 miradas, 2 puntos de vista. Esperamos que usted haya entendido, comprendido, y esto sirve para el debate tal como ha ocurrido en los otros programas. Pero ¿qué tenemos el próximo martes 16? Porque el lunes es feriado, martes 16, en apruebo o rechazo, Daniela. Sí, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú te acuerdas de los llamados ecoconstituyentes? Lo recuerdo. Los ecoconstituyentes fueron los convencionales, ahora ya ciudadanos, que instalaron el tema del medio ambiente en la Convención Constitucional. Algo que le interesa mucho a los jóvenes. Algo muy, muy interesante para este grupo y también, por supuesto, para organizaciones que también habían estado solicitando que esto estuviera consagrado en la nueva Constitución, en caso, por supuesto, que esta sea aprobada en el plebiscito. Que la naturaleza tenga derechos. ¿Qué va a pasar con el agua? Aspectos que se instalaron de una manera muy potente en la Convención Constitucional, que ahora están plasmados en la propuesta de nueva Constitución y que, por supuesto, vamos a conocer cuál es la implicancia de las modificaciones que se buscan hacer en este proyecto. 4 invitados la próxima semana. Tomás Mozzati, debate aquí en Bio Bio. Agradecemos desde ya a las 43 estaciones, a ustedes también por los comentarios en las distintas plataformas y que esto usted lo puede después reproducir en biobiotv.cl o en nuestro espacio en YouTube como Bio Bio TV. Hasta la próxima semana. En Bio Bio, apruebo o rechazo, tú eliges. El próximo martes, a partir de las 21 horas, tendremos nuevos invitados para debatir sobre la propuesta de nueva Constitución, con actores de todos los sectores políticos. Bio Bio, cobertura total.